Nuevamente, mi perspectiva es la inflación o algo así. La opinión de la casa es que la inflación va a ser persistentemente más alta y eso puede ocurrir a muy corto plazo, literalmente en semanas. Creo que las fuerzas estructurales han cambiado. El multimillonario inversor Bill Ackman acaba de emitir una advertencia sobre el futuro de la inflación, pero no te preocupes, no todo son malas noticias y sabrás por qué durante este vídeo. Para contextualizar, Ackman recientemente concedió una rara entrevista completa sentado, y aunque la entrevista abordó una amplia gama de temas, fueron los comentarios de Ackman sobre la inflación los que realmente llamaron mi atención. Querrás escuchar lo que tenía que decir, así que en este vídeo vamos a cubrir los pensamientos de Ackman sobre la economía, por qué la inflación está aquí para quedarse y, lo más importante, cómo puedes proteger tu dinero de los impactos devastadores de una alta inflación. ¡Vamos a ello! ¿Todavía estás considerando que las tasas seguirán elevadas? Por ejemplo, a 30 años. ¿Crees que seguirán subiendo? Sí, creo que incluso a corto plazo. Hay varias razones por las que las tasas pueden moverse mucho. Entre ellas tenemos un cierre gubernamental. Estamos entrando en lo que parece ser un cierre gubernamental altamente probable. Vamos a tener un cierre de datos. Todas estas pequeñas agencias gubernamentales que publican datos en los que la Reserva Federal se basa para decidir si ajustar las tasas de interés perderán acceso a esos datos. Es un poco como un periodo oscuro. Probablemente tengamos el peor entorno técnico en nuestras vidas en cuanto a la oferta de bonos frente a la demanda de bonos. China está vendiendo. Rusia, en la medida en que poseen valores estadounidenses, también están vendiendo. Arabia Saudita está vendiendo. Y tenemos una economía que aún está fuerte. Y la inflación, ya sabes, del 3,5 al 4% persiste. Pero, ya sabes, nuestra perspectiva básicamente es que no te están pagando lo suficiente para entrar en un contrato a 30 años con el gobierno de los Estados Unidos a un precio fijo. Ya sabes, 4,7% o donde sea que esté ahora. No tiene sentido en un mundo donde creemos que la inflación estructural es superior al 3% a largo plazo. Pasamos por un periodo muy inusual con tasas de interés extremadamente bajas. Ya sabes, donde todo simplemente se abarató en 2020. Desde la crisis financiera, el esfuerzo de la Reserva Federal fue asegurarse de que no tuviéramos deflación. También acabo de tener una conversación con Rick Rare, alto cargo de BlackRock, quienes están hablando sobre la posibilidad de tasas de interés mucho más altas durante mucho más tiempo de lo que la gente piensa, por las mismas razones de las que estamos hablando. La emisión es masiva. La inflación ha alcanzado niveles no vistos en generaciones. En junio de 2022, la inflación alcanzó un pico del 99,1%. Tienes que retroceder aproximadamente 40 años hasta principios de la década de 1980 para encontrar un periodo en el que la inflación fuera tan alta. Han pasado décadas desde que la inflación fue una preocupación legítima para la economía de Estados Unidos, y es increíble pensar en ello ahora. Pero hace solo unos años, los economistas estaban preocupados por la inflación demasiado baja. Mira este gráfico que muestra la inflación en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Presta especial atención al periodo de 2009 a 2020. Durante gran parte de este tiempo, la inflación se mantuvo muy cerca del 0%. De hecho, la inflación fue negativa o de casi el 0% varias veces durante esa década. Este fenómeno tenía gobiernos, empresas y personas preocupadas no por la inflación, sino por la deflación. La deflación es una disminución del nivel general de precios de bienes y servicios, o dicho de otra manera, la deflación es una inflación negativa. Al principio esto puede sonar como una gran idea, sin embargo la deflación viene con su propio conjunto de desafíos desagradables. Para evitar que Estados Unidos caiga en deflación, la Reserva Federal estableció una tasa anual de inflación objetivo del 2% en 2012. Durante gran parte de los siguientes 8 años, la Reserva Federal luchó por llevar la inflación a ese objetivo del 2%. Como resultado, muchos economistas creían que la inflación nunca volvería a ser un problema en Estados Unidos. Pero vaya cómo pueden cambiar las cosas, y definitivamente que cambiaron de forma importante en 2020.
Para entender por qué Ackman piensa que la inflación está aquí para quedarse, debes comprender por qué ocurre la inflación. En términos simples, la inflación ocurre cuando la demanda de bienes o servicios supera la oferta. Aunque esto pueda sonar como un concepto muy complicado, es en realidad muy simple. Aquí tenemos un gráfico de oferta y demanda. Esta línea de aquí representa la demanda de un bien o servicio en particular. En este ejemplo digamos que estamos hablando de coches de segunda mano. La línea de demanda representa la cantidad de personas que buscan comprar un auto usado. Y lo que es más importante, cuánto están dispuestos a pagar. Y aquí tenemos la línea de la oferta. Esta línea de oferta representa la cantidad de autos usados disponibles para comprar en cualquier momento dado. El punto en el que se cruzan estas dos líneas representa el precio de este bien o servicio. Así que en nuestro ejemplo, este es el precio promedio de un vehículo usado para 2020 y 2021. El gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal tomaron medidas drásticas para evitar un colapso económico generalizado, lo que implicó enviar efectivo directamente a los hogares, aumentar los beneficios por desempleo y pausar los pagos requeridos en ciertos tipos de deudas. Al mismo tiempo que todo este efectivo se inyectaba en la economía, la Reserva Federal redujo drásticamente las tasas de interés a niveles históricamente bajos. Estas tasas más bajas hicieron que fuera menos costoso para las personas y las empresas pedir prestado dinero para realizar compras. Volviendo al ejemplo de los coches de segunda mano, estas acciones resultaron en un aumento en la demanda de coches. La gente tenía más dinero en sus cuentas bancarias para gastar en la compra. Además, las tasas más bajas hicieron que fuera menos costoso comprar un coche con un préstamo. Todos estos factores llevaron a un aumento en la demanda, como se ilustra en nuestra línea de demanda que se desplaza hacia la derecha. Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles estaban lidiando con problemas en la cadena de suministro que limitaba su capacidad para producir coches nuevos. Y dado que hay menos coches nuevos disponibles, las personas conservaron sus coches actuales por más tiempo, lo que resultó en menos oferta de vehículos usados disponibles para la venta. Menos oferta significa que nuestra línea de oferta se desplaza hacia la izquierda. Ahora podemos observar que las dos líneas se cruzan en un punto de precio mucho más alto, como se puede ver en el gráfico de aquí. Estas dinámicas cambiantes de oferta y demanda hicieron que los precios de los vehículos usados se dispararan, especialmente duplicándose en un periodo de solo 12 meses aproximadamente. Por supuesto, esta es una explicación simplificada de cómo funciona la inflación, pero transmite un mensaje importante. La inflación ocurre cuando hay demasiada demanda de un bien o servicio en relación con la oferta disponible en el mercado. Aunque muchas personas argumentan que esta inflación es solo temporal, Ackman no está de acuerdo. Él cree que estamos en camino a una nueva normalidad de inflación consistentemente más alta. Y esto es lo que argumentó en Twitter. El mundo es estructuralmente diferente de lo que era. El dividendo de la paz ya no existe. Los efectos deflacionarios a largo plazo de externalizar la producción a China ya no existen. El poder de negociación de los trabajadores continúa aumentando. Hay huelgas con más probabilidades de venir a medida que las protestas exitosas logran importantes aumentos salariales. La transición a la energía verde está y seguirá siendo incalculablemente cara, y los precios más altos de la gasolina aumentarán las expectativas inflacionarias. Solo pregúntale a un estadounidense promedio y te dirá cómo los precios se están convirtiendo en una bomba de relojería. Pero veamos ahora qué opina Ackman sobre el mercado de acciones. Debes tener una visión negativa del mercado de acciones. ¿Cómo podrías tener una visión positiva de las acciones si crees que ese es el resultado para los rendimientos de los bonos? Porque si posees alta calidad, la clave es poseer negocios que tengan poder de fijación de precios, negocios que puedan tener éxito en un mundo de mucha inflación. Y por cierto, muchos negocios pueden tener éxito en un mundo con una inflación del 3%. La clave es que es difícil gestionar un negocio en un mundo donde la inflación es volátil o es del 8% o números más locos. Pero muchos negocios pueden tener éxito en un mundo con una inflación del 3%.
10%, y las empresas que poseemos son muy parecidas a regalías, ya sabes. Entonces, poseemos Universal Music, que es una regalía por escuchar música. Si hay música sonando ahí fuera, Universal recibe una fracción de 1 centavo por cada canción que se transmite. Google es una regalía, por así decirlo, por la publicidad en la web o en YouTube. Restaurant Brands es una regalía por la gente que come en Burger King o en cualquiera de sus diversos conceptos. Hilton es una continuación, ya sabes, regalía por la gente que se queda en hoteles, come, bebe y asiste a eventos. La belleza de este tipo de negocios es que, ya sabes, en realidad la inflación es en última instancia su amiga, siempre y cuando sus costos no se inflen tan rápido como sus ingresos, y creo que la naturaleza de esos está bien. Así que me siento cómodo poseyendo ese tipo de negocios incluso si la inflación sigue siendo alta. Veamos ahora las acciones que Ackman posee en cartera. Tiene un fondo de más de 1.000 millones que consta tan solo de 7 empresas. Ten en cuenta que son 8 acciones, pero posee 2 clases de acciones diferentes de Alphabet. Así que solo son 7 empresas. Estas empresas incluyen la cadena de restaurantes Chipotle, Restaurant Brands International, la empresa matriz de Burger King, Tim Hortons, Popeye y Firehouse Subs. También posee la cadena hotelera de Hilton. Posee también a Lowes, que es el minorista de mejoras para el hogar, la empresa inmobiliaria de Howard Hughes, una empresa de ferrocarriles como es Canadian Pacific Kansas City y Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Después de pasar horas estudiando profundamente estas empresas en la cartera de Ackman, hay solo 2 rasgos principales que ayudan a estas compañías no solo a sobrevivir durante la inflación, sino a prosperar durante ella. Por más sorprendente que parezca, muchas de las acciones que posee Ackman son empresas que realmente se desempeñan mejor con una inflación alta. El primer rasgo que destaca Ackman sobre las empresas que tiene se conoce como el poder de fijación de precios. Este poder significa que una empresa tiene la capacidad de aumentar los precios sin afectar negativamente a la demanda del cliente. Para mostrar el concepto del poder de fijación de precios, mira a Coca-Cola, por ejemplo, que tiene un producto tan icónico que puede aumentar sus precios todos los años sin que baje la demanda. La segunda característica importante que desearías buscar en un negocio es lo que se conoce como asset light o una empresa ligera de activos. Un negocio asset light no requiere una gran cantidad de activos físicos costosos para operar. Probablemente la mejor manera de explicar las empresas asset light sea darte un ejemplo de una industria que no lo es, que es todo lo contrario, para que puedas ver la diferencia. La industria de las aerolíneas es un ejemplo de una industria extremadamente intensiva en capital. Para operar una aerolínea, obviamente necesitas un montón de aviones, y esas cosas ciertamente no son baratas. Las aerolíneas gastan decenas de miles de millones de dólares en la compra de estos aviones. Además, estos aviones no duran para siempre, se vuelven viejos y deben ser reemplazados por aviones más nuevos y caros constantemente. Y esto fue todo y esto fue lo más importante acerca de la entrevista de Bill Ackman.